Mindset Emprendedor, la fórmula Endeavor para cambiar el mundo. El mundo nos decía, pero si esto no existe en Estados Unidos. Unos chicos del sur Claro. de Santa Fe, ¿por qué van a resolver esto que no lo resolvió las grandes compañías? Y fue como el momento donde, pará, te estoy demostrando físicamente con un producto, con un MVP, que esto se puede. Bienvenidos a un nuevo episodio, soy Juliana Bustamante y esto es Mindset Emprendedor, el podcast de Endeavor, donde nos metemos en la cabeza de los que piensan en grande. Hoy estoy con un emprendedor que se llama Juan Manuel Barufaldi. Él es el cofundador y CEO de Deep Agro, una compañía que hace inteligencia artificial aplicada al agro. Acá lo tengo conmigo. Él además participó del programa Scale Up ya hace un año aproximadamente, ahora nos va a contar. Así que bueno, te quiero dar la bienvenida, Juanma. Muchísimas gracias por estar acá en Mindset Emprendedor. Muchas gracias a ustedes, la verdad que un placer y súper agradecido con todo el acompañamiento de Endeavor. Juanma, más allá de los títulos, a mí me gusta siempre pensar en, bueno, ¿quién es Juanma más allá de esta presentación que te hice cuando empezamos? Gran pregunta, gran pregunta. A ver, si lo tengo que definir, yo diría que Juanma es un chico soñador, digamos, que soñaba desde chico con cambiar el mundo, digamos. Eh, Creciendo y relacionándome mucho con organizaciones sociales, con generar impacto social en el mundo, digamos, y que poco a poco, eh, desde mis 21, 22 años, metiéndome en el mundo emprendedor, digamos, para tratar, digamos, de generar un impacto global de manera más grande, digamos, de manera más acelerada. Y creo que eso es también lo que buscan todos los emprendedores, ¿no? Bueno, ¿y cómo nace esta pasión por emprender? Y después contame cómo nace esta pasión por el agro. A ver, la pasión por emprender, o sea, yo vengo de Casilda. Casilda es una ciudad chica en el sur de Santa Fe. Nosotros decimos que es una ciudad con alma de pueblo, digamos, porque la gente te saluda, te conoce, digamos, tiene esa esencia, digamos, que muchas veces tienen los pueblos, pero siempre inquieto. O sea, desde la secundaria, digamos, queriendo hacer cosas distintas, queriendo participar de distintos concursos, olimpiadas matemáticas, como siempre, digamos, buscando desafíos, obviamente también muy, quizás diría nerd, digamos, pero muy apasionado, digamos, por aprender. Y en ese gama de skill, digamos, que uno va desarrollando, creo que hay skill emprendedores, proactividad y todas estas cosas, digamos, que nos llevan, digamos, un poco a ir formando esa personalidad, digamos, que después, bueno, definen al emprendedor también. Bien, ¿y cómo aparece ese interés por el agro? ¿Venís de una familia vinculada con el agro o nació así por casualidad? No, claramente Casilda es una ciudad muy agropecuaria y mi familia, mi viejo es productor agropecuario. eh, el agro nos toca de muchos lugares, digamos, pero principalmente de chico, de ir al campo con mi viejo, eh, de ver lo que él hacía, de estar con él, digamos, de trabajar en el campo. Y obviamente, digamos, uno cuando tiene que elegir el qué estudiar, digamos, trata, digamos, de elegir lo que más le gusta. A mí me gustaba mucho la matemática, eso me llevó a la programación, entonces me metí en un mundo tecnológico, pero el agro era algo que me gustaba mucho, incluso existió la duda entre estudiar agronomía o estudiar algo relacionado a las matemáticas. Eh, ¿Qué pasó ahí que dijiste, no, bueno, voy por las matemáticas? Creo que fue impulso, intuición o quizás una decisión, digamos, por ahí también muy cercana a lo que me venía pasando en mi último año de secundaria, en Olimpiadas Matemáticas, premios y cosas que venían pasando, que quizás hacían que las matemáticas sean mucho más fáciles a lo mejor que por ahí las ciencias agrarias. Entonces me fui inclinando para ese lado, pero siempre el agro estuvo ahí, digamos, presente, digamos, en toda mi carrera. Bueno, ¿y cómo surge la posibilidad de fundar Dipagro? Yo creo que es una conjunción, digamos, de distintos hechos por ahí en mi carrera, digamos, que hacen que tenga que existir la necesidad, digamos, de emprender en agro. Pero, o sea, Dipagro es mi tercer emprendimiento. Yo, segundo año de la Facu, armo mi primer startup, que fue una compañía de videojuegos para aprender a emprender. O sea, simulaciones de negocio, digamos, que nos ponían en el roleplay de ser emprendedores. Con ese tuve, si bien mucho éxito desde el punto de vista de impacto social, no sé,
revolucionamos escuelas en situaciones muy complejas y las unimos con escuelas, digamos, que tienen otro nivel de recursos y empezamos a cambiar un poco la educación, pero se convirtió más en una ONG que en una startup Ujú. con la ambición por Un ahí negocio que, rentable, claro. claro, tal cual, que la ambición que uno traía. Eso me hizo llevar a, en 2015, querer emprender en otra cosa. Y ese emprender en otra cosa también está atravesado por cómo yo estaba viviendo la carrera y cómo me estaba formando. Ya en 2000, entre 2013 y 2014 me empiezo a meter en el mundo de la inteligencia artificial y sobre todo en el mundo dentro de la inteligencia artificial, lo que es computer vision, que es usar las cámaras para que la computadora interprete y tome decisiones. Pero por otro lado, en todo lo que es alto rendimiento, o sea, usar las placas de videos en vez de para jugar jueguitos, para resolver problemas complejos. Y eso me lleva a crear una segunda startup, que es Disruptive Science, donde empezamos a trabajar quizás en un segmento ajeno a nosotros, que era el mundo del marketing, y en generar herramientas que lo que hacían era, en base a la cámara, obtener KPIs que te permitan generar contenido de una mejor forma. Por ejemplo, todo lo que es creación de audiovisuales, digamos, como podían ser trailers o podían ser eh, publicidades, eliminar ese focus group o hacerlo más digital. O sea, poder en cada instante de tiempo medir la emoción en tiempo real y dar, digamos, una plataforma, digamos, para, bueno, para las grandes marcas. Muy adelantados, pues estamos hablando en 2014-2016. Exacto. Bueno, digo, cuando inteligencia artificial no era mainstream, entonces recién hablábamos antes de grabar el podcast sobre eso. Digo, hoy todo el mundo habla de inteligencia artificial. Quizás vos, con la carrera que hiciste, estabas mucho más familiarizado, pero en el común de la gente, inteligencia artificial no era conocido. Sí, tal cual. O sea, hablar de inteligencia artificial era cosa de nerds, por así decirlo, pero digo, era una ciencia más con mucho potencial, pero una ciencia más de las que se podía estudiar y nosotros ahí encontramos algo que nos divertía mucho, que era poder generar algoritmos que aprendan en base a lo que ve una cámara, digamos. Ese fue como lo que nos destrabó y también nos motivó mucho, digamos, en la parte educativa o académica, donde, no sé, empezamos a participar de congresos, hicimos papers, congresos latinoamericanos, premios de ciencia, que como que nos empezó a gustar mucho eso y veíamos de que había una oportunidad de acercar la ciencia a la industria, o sea, los problemas concretos, algo que era muy de nicho, muy del área de investigación, digamos, tenía mucho potencial de generar soluciones eh, disruptivas y por eso también el nombre, ¿no? Es largo el camino hacia Deep Agro. Digo, pasaste otras experiencias ahí en el medio que también obviamente te ayudaron a concretar lo que hoy armaron. Va, hace 8 años lo armaron. Claro, sí, tal cual. Es largo el camino, pero bueno, creo que el camino de todo emprendedor es largo y tiene mucho experiencias en el camino que pueden ser fracasos que te ayudan a tomar mejores decisiones a futuro. Y bueno, tanto con Desafiar, que fue la primera, o Disrupt Design, que fue la segunda, en todas tuve aprendizajes. Los considero fracasos en algún punto o no, depende cómo lo miras, digamos, el éxito, no sé, generando impacto social, es difícil, digamos, decir o no si algo es exitoso, pero en el puntual, en el caso de Disrupt Science, creo que nos faltó experiencia para levantar capital, para entender eh, un montón de cosas que nosotros cerramos Disrupt Science porque pensábamos que eh, a ver, no teníamos el mercado necesario y por otro lado que no íbamos a poder levantar capital. Y la realidad es que hoy viéndolo hacia atrás, tuve al menos 3 o 4 oportunidades de inversión que no supe ver. Claro, Y estábamos por cerrar algunos contratos con, bueno, en ese momento con Telefe, que era un tremendo cliente, tal digamos, cual. y no tuvimos quizás la capacidad en ese momento de, bueno, de convertir eso en un caso de éxito. Bueno, pero lo capitalizaste para la creación de Deep Agro y para la escala específicamente de Deep Agro. Que si querés ya nos metemos un poquito más en la compañía y bueno, yo lo expliqué al inicio muy ampliamente, pero bueno, ¿qué es Deep Agro y hoy qué problemática están resolviendo? Perfecto. Ahí después de Disrupt Design, digamos, fue un poco de, tengo que llevar la ciencia a un lugar más cercano, y ese lugar más cercano es el agro, es donde crecí, y un poco, digamos, también con este objetivo de, bueno, si genero una solución que le mejore la vida a mi viejo, a mi padre,
ya gano. Si eso después se puede convertir en compañía, buenísimo, pero al menos generar un impacto en lo más cercano. Y también tenía que hacer la tesis de grado de ciencia de la computación. Así que bueno, elegí atacar un problema de agro, porque me tocaba de cerca, y por otro lado, porque iba a tener expertos del área, digamos, académica, que fueron mi director de tesis y su grupo, que me iba a ayudar a encontrar la forma, digamos, de resolver esos problemas, por más difíciles o disruptivos que parecían. Y ahí es donde, bueno, recordando un poco todo lo vivido de cerca en el agro con mi viejo y demás, yo lo primero que intento tratar de hacer es hacer detección de insectos. ¿Por qué? Porque el insecticida es el químico, digamos, que más cercano, digamos, y más afecta al ser humano. Y cuando me empiezo a meter un poco en ese mundo, era muy complejo, porque el insecto se camufla, porque era muy difícil hacer una detección y una aplicación, pero sí lo que veía es que se aplicaba el químico en el 100% del lote. Y para mí, viéndolo de afuera, digo, estamos locos, o sea, ¿cómo hacemos esto? Pero era la forma más eficiente hasta ese momento de Claro. hacerlo, digamos. Así que bueno, cerrando un poco eso, no me metí con insectos, me fui a algo más fácil que consideraba en ese momento, que eran las malezas, que están quietas, y que era mi background, bueno, poder diferenciar personas entre sí, por ejemplo, en una imagen, o sea, usar la morfología de lo que ven las cámaras y los algoritmos de inteligencia artificial para diferenciar. Entonces, bueno, me metí en el mundo vegetal, diferenciar maleza de cultivo, y ahí fue el gran primer paso que dio camino a Dipagro, digamos, o sea, llevar la inteligencia artificial para resolver problemas del agro. Bien, ¿y empezaron con inteligencia artificial desde el minuto cero? Correcto. Bien. Es más, empezamos trabajando con algunas técnicas que en ese momento eran muy nuevas, pero que creíamos que tenían mucho potencial, que son técnicas de inteligencia artificial generativa. Hoy está súper de moda y explotó. En 2017 éramos pocos los que nos metíamos en estos temas y fue en ese momento una clave o parte, digamos, sí, del gol para poder tener una solución eficiente que resuelva el problema y que, bueno, se pueda transformar en una compañía con un gran diferencial. Hablas mucho del propósito y uno de los objetivos de la compañía es reducir el impacto medioambiental de la huella del productor agropecuario, del trabajo agropecuario. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Nosotros estamos realmente convencidos, digamos, con generar soluciones más sustentables y también parte de lo que vamos midiendo es el impacto que vamos generando hoy, por más chico que sea, en los clientes y cómo eso se incrementa año tras año. Em, un poco lo que veíamos y que por ahí hace poquito publiqué algo y demás, pero los números a diciembre del año pasado que veíamos son increíbles, digamos. Hablábamos de reducción de litros de agua, porque todo lo que es aplicación de químicos se mezcla el agua potable con los productos químicos y estamos reduciendo 48 millones de litros de agua, digamos. O sea, son números realmente significativos. Después veíamos el tema de los plásticos, porque los bidones se trasladan en bidones de plástico y estamos reduciendo 300 toneladas de plástico. O sea, Sí, son números que realmente generan impacto. y también, digamos, que nos ayudan a entender cuál es el camino, hacia dónde estamos y cómo vamos a medir lo que estamos haciendo. ¿Lo medimos por plata o lo medimos por impacto ambiental? Entonces, ahí creo bueno, nada, hay mucho para seguir mejorando y explorando, pero ya estamos generando reducciones de impacto realmente significativas y impacto económico también. O sea, 20, $30 menos por hectárea de costo para un productor son soluciones realmente significativas. ¿Qué desafíos encontraron ustedes al emprender en hardware? Porque ustedes tienen un dispositivo, ¿no? Sí, a ver, yo creo que nosotros no decidimos emprender en hardware. El hardware termina siendo un medio para. Eh, Diparo nace como una compañía de inteligencia artificial, plenamente de software, y en el camino nos fuimos dando cuenta que necesitábamos incorporar hardware para lograr una solución y que quizás era un poco parte de la explicación de por qué no existían soluciones de este estilo. Entonces, ahí yo creo que el foco y quizás el mensaje a transmitir es que el foco tiene que estar en resolver problemas reales del productor. Y si para resolver problemas reales del productor hay que meter una pata física, bueno,
es parte, digamos, de la solución final, digamos. Obvio, no hay que perder la visión y el foco, digamos, de qué tipo de compañías querés ser hacia adelante, pero es lógico y puede pasar de que para llegar a eso que te estás imaginando, que quizás estás adelantado al momento de la historia en lo cual lo estás pensando, tengas que incorporar y resolver otras cosas que te hagan llegar a eso también. Bien. Y puntualmente dijiste, bueno, vamos a incorporar este dispositivo y ahí empieza otra historia, porque tenés temas, mencionaste, tema de importaciones, de repente, digo, como otras reglas que se juegan ahí. ¿Qué cosas tendría que tener en cuenta un emprendedor que empieza a desarrollar un dispositivo? Sí, a ver, hay múltiples cosas y va a depender del momento en la historia en la cual se encuentre Y de la industria, me y de la imagino también, industria. ¿no? Sí, Para nosotros la clave fue encontrar aliados estratégicos que nos resuelvan los problemas o esta pata que no queríamos que sea nuestro negocio, que es el hardware. claro. Nosotros ahí dimos, por ejemplo, con Leaf del grupo Crucianelli, que dijo, dame el hardware, yo le meto ingeniería y lo hacemos nosotros, buenísimo. O compañías como Dacas, que fue uno de nuestros primeros inversores, que nos ayudó a resolver todos temas de importación en medio de una pandemia, en medio de un caos global que había, y nosotros pudimos poner foco en la solución que estábamos creando, ¿no? De 2017 a 2025 pasaron muchísimos años y la compañía creció. Hoy tienen ¿cuántos empleados? Hoy 53. Son 53 empleados, empezaste vos, después fuiste sumando diferentes socios, socios fundadores al proyecto. Y hoy hablabas recién de cuando empezaron había, ustedes eran como los pioneros en esto, o uno de los pioneros, y hoy ya la tecnología va avanzado bastante. ¿Qué barreras de entrada ustedes fueron generando para hoy, en el momento en el que muchísimos están ingresando a este juego, bueno, no puedan entrar o entren con, ustedes tengan más fortalezas en función de lo que ya habían construido? Por un lado, la visión nuestra de Deep Agro es una compañía de inteligencia artificial, digamos, que trata de resolver muchos problemas del productor agropecuario. Empezamos con este de malezas como el primer producto, la primera solución, digamos, que se fue transformando en una tecnología de aplicación selectiva del herbicida, o sea, poder de manera simple, con un botón en la cabina, hacer que el productor aplique el herbicida solo donde está la maleza, o sea, logrando reducciones del 70-80%, que es lo que decíamos antes. Y, y esto, o sea, resolver ese problema tiene un montón de complejidades, no solo desde el punto de vista de desarrollo, sino también desde el punto de vista más físico. ¿Por qué? Porque los equipos aplicadores de productos químicos, los pulverizadores, van a una cierta velocidad, 15 kilómetros por hora, por ejemplo, y la magia tiene que pasar en tiempo real, sin internet, en medio del campo. Wow, O claro. sea, en cualquier momento, de día, de noche, en el norte de Argentina, como en el sur de Buenos Aires, y tenía que ser capaz de esa toma de decisión funcionar en tantos milisegundos, o sea, ser tan rápida como para que en el avance la decisión pase, se tome y se aplique el producto químico, con también toda esa dinámica de fluidos que hace que vos cuando abrís una canilla, que antes era una canilla de plástico, ahora pasa a ser una canilla eléctrica, que la abrís de una cierta forma, en un cierto momento, con un cierto tiempo, y que ese líquido, con una cierta dosis, caiga en el... Específicamente ahí en ese Exactamente. punto. Hay una oportunidad tremenda en llevar este tipo de tecnologías para simplificarle la vida al productor agropecuario, para que sea cada vez más sustentable la agricultura, que de por sí es una práctica naturalmente sustentable. Bien, y ustedes pudieron captar esa oportunidad y hoy están en Brasil, Estados Unidos, ahora en varios mercados más. ¿Cómo se fue dando esta expansión? Recordemos que desde Rosario, que están ustedes localizados hacia el mundo. La clave fue que hayamos nacido en Argentina. Argentina históricamente, el productor argentino sobre todo, es un productor que innova. Lo ha demostrado con la siembra directa hace 25 años. Y hoy estamos frente a una nueva disrupción tecnológica que es este tema de aplicaciones selectivas. Y el productor, sobre todo en el norte argentino, tiene las condiciones ideales para adoptar este tipo de tecnologías. Dicho de otra forma, la propuesta de valor se maximiza. Estamos hablando de productores que con nuestra tecnología en el norte están ahorrando $500.000 por año. Entonces, es una propuesta de valor muy atractiva, lo cual nos permitió, a ver, por un lado,
empezar a crecer rápido, digamos, llegar rápido al productor, aprender, iterar y generar un producto eh, que esté en un punto realmente comercial a nivel global. Y eso fue gracias al productor argentino que fue innovador. O Par- como el MVP, o sí, el soft landing acá en Argentina, o probar en el mercado local para después expandirse. correcto, correcto. Y tuvimos mucho éxito en eso. Los productores no solo nos acompañaron, sino que también algunos invirtieron. Y todo ese apoyo a nosotros nos sirvió mucho, digamos, para, bueno, generar una solución, una primer solución que sea de escala global. Y cuando vos también ves un poco el mapa global por la barrera de entradas que antes decíamos, hay pocos jugadores teniendo una solución eh, eficiente en el mercado. ¿Y por qué Dipagro logró hacer esto antes? Y antes me refiero, el primer lote aplicado con inteligencia artificial selectivo que hizo Dipagro fue en 2019 sobre el cultivo de soja. Y no hay registro de otra compañía a nivel global que lo haya hecho, digamos. Ah, tremendo. Entonces, es como marcar un poco la historia y que esto se haya hecho en Argentina, que fue pionera con la siembra directa y ahora que lo estemos haciendo con esto también, es realmente importante y el productor eso lo sabe y nos acompaña y nos apoya y eso para nosotros es, Como un sello de calidad, sí, o sí, un sello. es Sí. parte de la solución que estamos haciendo. Y bueno, eso también y un poco con este mindset de emprendedor, digamos que uno ve la oportunidad, ves que en Brasil no hay líder, no hay alguien que esté liderando este mercado, ves que en Estados Unidos no hay alguien que esté liderando, o sea, no hay un Dipagro tan fuerte que la marca esté tan impuesta y que esté, hay iniciativas, sí, y en todos los mercados vamos a tener competidores porque a medida que pasa el tiempo, la oportunidad es tan grande que empiezan a haber iniciativas, pero no hay líderes claros. Entonces, eso nos fue empujando, digamos, a dar ese paso de ¿por qué no Dipagro en Brasil? ¿Por qué no Dipagro en Estados Unidos? En el momento en el que ustedes deciden salir al mundo, ¿qué hacen? Bueno, miro en el mapa cuál es el destino. No, me imagino que no fue así, pero digo, ¿cómo? Contanos un poquito de ese detrás de escena. Bien, ahí hay distintos análisis, digamos, de, bueno, de la estrategia, digamos, o sea, por qué ir a un mercado a otro, digamos. Cuando uno mira el mundo, digamos, de aplicación de químicos y sobre todo de herbicidas, las problemáticas de maleza resistente que existen, cómo compra y cómo adopta el productor, hay cuatro mercados súper importantes: Estados Unidos, Brasil, Australia y Argentina. Claro, están muy identificados. Sí, sobre todo en el nicho en el cual estamos trabajando nosotros. Y Brasil, a ver, es un mercado súper desafiante, pero es muy grande, 5 veces más grande que Argentina, y con incluso hasta lugares que hacen zafra safriña, o sea, tienen dos cultivos por año y hay zonas que hasta tres, con lo cual se maximiza también la propuesta de valor en algunas zonas de nuestra solución. Y también hay un montón de oportunidades de generar más soluciones con inteligencia artificial, con cámaras, para resolver problemáticas que tiene el productor brasilero. Entonces, Brasil fue como el primer paso que decidimos dar y donde también planificamos y pusimos, digamos, toda la energía, por así decirlo. Bien, y ahí deciden, bueno, vamos a Brasil, contratan a alguien local. ¿Cómo fue ese soft landing? Sí, es algo que estamos aprendiendo constantemente, pero ¿Cuánto hace? y nosotros que empezamos Brasil fue el año pasado. A Ah, ok. a ver, previo a eso hay procesos de visitas de investigación y de adaptación, pero se podría decir que este año nos estamos empezando, digamos, a terminar, digamos, de... ¿Cuántas veces viajaste a Brasil, ponele, antes de... Viste, pero eso, yo me acuerdo que un emprendedor una vez me dijo, me tomaba 11 aviones en una semana, es un montón. Claro. A ver, viajamos nosotros por ahí mucho a Mato Grosso, incluso en vehículos, más que en avión. O sea, el primer viaje salimos en chata de Rosario eh, a recorrer Mato Grosso y Ah, estar sí, 10 15 hiciste días primera y ya saliste. y bueno, donde soja, maíz, algodón son cultivos de los más importantes. Y nuestro gran primer objetivo fue vamos al campo. Como en Argentina, cuando arrancamos nos fuimos al norte, a Chaco, Santiago, Salta, a ver cómo vivía el productor agropecuario, cómo trabajaba. Acá decidimos hacer lo mismo para entender más de cerca, digamos, cómo son todos esos procesos. ¿Y hablabas portugués?
No, tuvimos que aprender, digamos. Chau, te mandaste. Sí, sí, Bien. sí, sí. Y bueno, y es algo que estamos en aprendizaje constante, más allá que ahora hemos sumado gente de Brasil, que bueno, claramente es su idioma nativo el portugués. Muchos del equipo estamos aprendiendo. Y frente a ese armado de equipo, eh, también sumamos una persona para el lanzamiento en Brasil, tiene un rol de curador, en el sentido de que lleva la cultura de Deep Agro que tenemos a nivel global o más que nada en Argentina y trata de tropicalizarla a Brasil y de garantizar esa cultura también bien Deep Agro en Brasil, pero partiendo de la base que va a ser un Deep Agro brasilero. Tal No cual. es una compañía argentina que viene a Brasil, es una compañía brasilera que está en Brasil. Ujú. Y bueno, ahí hay un montón de desafíos y de aprendizajes, pero bueno, vamos por este camino de armar equipo brasilero con gente de Brasil para llegar al productor. Bien. ¿Y en Estados Unidos es la misma lógica? En Estados Unidos estamos un par de pasos más atrás, por así decirlo, que en Brasil. En Estados Unidos vamos con una lógica parecida, pero por ahora tenemos un country manager que está desarrollando el mercado y algunos productores referentes que un poco lo que tratan de hacer es generar casos de éxito de la tecnología. Es decir, que entendamos a la perfección dónde está la propuesta de valor, cuánto se ahorra un productor en Estados Unidos y también mucho de comunicar y de estar cerca de los fondos de inversión, que vengan a ver la tecnología, que hablen con los productores, que vean cómo trabajamos y sembrar un poco esas bases para en 2026 o finales de 2026, principios de 2027, poder estar comerciales en Estados Unidos también. Un recorrido interesante tuvieron y están teniendo durante todo este tiempo. Y si tuvieras que volver un poco atrás y decís, bueno, a ver, ¿cuáles fueron como esos momentums o esas particularidades tuyas, mejor dicho, que te hicieron llegar acá a vos? Y bueno, me imagino que me vas a decir es un trabajo en equipo, pero digo, bueno, pero siempre hay alguien que lidera el barco, ¿no? A ver, tuvimos un 2019 muy exitoso, por ejemplo, en el cual pudimos mostrarle al mundo que éramos capaces de resolver algo que el mundo nos decía, pero si esto no existe en Estados Unidos, ¿por qué lo va a hacer ¿Qué vas a hacer vos desde Rosario? unos chicos del sur de Claro. Santa Fe? ¿Por qué van a resolver esto que no lo resolvió las grandes compañías? Y fue como el momento donde, pará, te estoy demostrando físicamente con un producto, con un MVP, que esto se puede, que pudimos, que podemos. Obviamente había mucho camino por delante, pero bueno, el segundo momento importante en el cual nosotros como que nos empoderamos en ese 2019, dijimos, tenemos que levantar capital, ahora que podemos hacer esto, que podemos demostrarlo. Y me acuerdo en Expo Agro de 2020, donde estábamos con un stand hermoso, nos lanzábamos al mundo a levantar capital y a poder hacer de Deep Agro una compañía. Y termina la Expo Agro con Claro, pandemia. pandemia, claro. No sabíamos qué iba a pasar y fue como el segundo momento donde, ¿qué hacemos? O sea, el mundo de inversión se frenó y ahí fue este momento más de supervivencia, pues nosotros todos vivíamos de Deep Agro, es decir, habíamos renunciado a todos los trabajos, Claro. todos, y vino la pandemia. Y ahí agarramos el equipo que teníamos, el MVP que habíamos desarrollado. Me acuerdo, le pedí prestar la chata a mi viejo y nos fuimos al norte. Y nos fuimos a Salta, a Lajitas, fuimos a Chaco, Santiago, o sea, Charata, que es una ciudad emblemática, Quimilí. Y fuimos con el equipo en la chata, visitando campos, nos fueron haciendo contacto y compañías, las compañías más importantes de Argentina, de agro, nos abrieron las puertas. Vengan, prueben, vean y aprendimos y después esas mismas compañías nos fueron las que a los 3 meses nos dijeron, quiero invertir en ustedes. Ah, Y espectacular. eso que parecía que se había cerrado, bueno, pará, podemos levantar capital de Ujú. vuelta, podemos hacer que esto sea un producto. Invirtieron, me compraron un producto que íbamos a fabricar al año siguiente, con lo cual fue un segundo momento muy especial y que marcó mucho también esta cultura de tenemos que estar cerca del productor, cerca del cliente. Em, Nada, creo que eso fue como el segundo momento. Ya después de ahí, obviamente, con inversión, pues, logramos estructurar una compañía quizás mucho más sólida, con más estructura. ¿Cuándo recibieron inversión? Nosotros en 2020, en octubre de 2020, hicimos o sea, cerramos
ronda de inversión, que era plena pandemia, digamos. O sea, Claro. fue, Pero después volvieron a levantar. sí, a ver, la historia sigue porque después hicimos los primeros 5 clientes beta tester, eh, agarramos mucha confianza, desarrollamos un buen producto en 2022, que quizás el primer plan era finales de 2021, o sea, un año después, hacer una nueva ronda de inversión. Ahí como que, no sé si nos demoramos, nos confiamos, falta de experiencia, pero o sea, no hicimos esa ronda, dijimos la hacemos en 2022 y en 2022 el mundo cambió. Tal cual, Fue porque ahí se vino el invierno de las inversiones, exacto. claro. Cambió muchísimo todo Y y también tuvieron que cambiar los planes de ustedes. tuvimos que cambiar los planes, pero nosotros veníamos con un plan de fabricar y vender ya ese año y demás, entonces como que salió mal ese primer plan, pero teníamos el segundo plan B que la verdad que para en febrero arrancamos la propuesta comercial y salimos a vender. Llegamos a marzo a la Expo Agro de vuelta y ya teníamos todos los equipos del año vendidos. Entonces fue como un alivio tremendo y bueno, obviamente un gran desafío. Los 2 meses, guerra Rusia-Ucrania, todo el mundo de componentes electrónicos a nivel global se frena. Nada, un segundo momento de Y en esos supervivencia. momentos así de supervivencia, y vos pensás, "Vos tengo 53, me dijiste, son 53 Ahora, personas a cargo, familias que viven, y personas que viven de Deep Agro, ¿qué pasa por tu cabeza ahí? no, a ver, creo que obviamente es una responsabilidad enorme, pero también tratamos de transmitirle siempre a todos, mira, estamos haciendo esto por esto, estamos tomando estos riesgos de esta forma y que todos estemos en el mismo barco. Eh, a ver, cambiar el mundo no es fácil y obviamente si lo fuera no valdría la pena, pero nada, ahí todos están súper comprometidos con esa misión y también a lo largo de la historia los clientes nuestros han sido em, muy buenos con nosotros en el sentido de que todos nos transmiten su cariño, digamos. O sea, estoy contento con esto, me gusta esto, y eso también es algo que retroalimenta, digamos, esa motivación. Así que, bueno, en ese sentido, obviamente que es un desafío y todos los años son desafiantes, pero bueno, hay un gran equipo súper comprometido y que acompaña. Y bueno, del éxito de 2022, en 2023, a pesar de todo, decidimos levantar inversión para, bueno, poder salir de Argentina y ser una compañía global. Y fue lo que nos empujó o nos ayudó, digamos, a dar los primeros pasos en Brasil, tener ese capital de una nueva ronda. Y bueno, ahí también empezamos también a crecer de vuelta. Y bueno, ahora en 2025 hicimos otra ronda, digamos, para poder ejecutar un plan comercial en Brasil, que bueno, es lo que se viene. Dios no atiende solamente en Buenos Aires, ¿no? Y aparte, ustedes no vinieron nunca acá, digo, a instalarse físicamente. Hoy las barreras están súper abiertas, por decirlo de alguna forma. Sí, está todo mucho más globalizado, Ujú. claramente. Es más, la pandemia, o sea, el resultado post pandemia hizo que uno pueda tener un montón de meets virtuales que antes para levantar capital tenían que ser presenciales, digamos, ¿no? Pero bueno, también por otro lado, la industria nuestra también no está tan en Buenos Aires, está más Te en el demanda que interior. estés con el productor en el interior, claro. Sí, correcto, correcto. Así que Pero para eso. salir a buscar capital de repente, para entender mercados como Brasil, como Estados Unidos, etcétera. Está bien, vos te moviste hacia allá, pero bueno, ¿qué estrategia fuiste utilizando también como para potenciar tu networking y poder lograr también llegar a esos inversores? Sí, ahí fue más que nada formar redes de contacto, obviamente, emprendedores que te abren puertas, pero también, digamos, nosotros mismos, digamos, pudiendo formar nuestras propias redes de contacto. Bueno, Endeavor, que desde 2018, que nos acompaña y nos ayuda, como así también, digamos, otras organizaciones que han pasado a lo largo de la historia de Deep. Obvio, hemos venido y viajamos mucho a Buenos Aires para tener reuniones, digamos, muchas veces con inversores o con potenciales inversores. Participamos de eventos, pero nosotros a lo largo de la historia hemos tenido una alianza estratégica con NVIDIA que nos ha ayudado muchísimo Ujú. y nos ha abierto las puertas en Silicon Valley de un montón de fondos. Hemos viajado mucho a Silicon Valley, yo estudié en Stanford un semestre, entonces el camino, digamos, fue también
llevándonos, digamos, al mundo de la inteligencia artificial, donde en Silicon Valley, digamos, se habla en todos lados de inteligencia artificial hoy en día, pero a ir teniendo esa base de contacto que nos permite ir abriendo, digamos, camino hacia lo que se viene por delante, que puede ser levantar inversión o podría ser, no sé, alguna estrategia, alianza comercial o un montón de cosas. Brasil lo mismo. Todos los viajes vas conociendo gente y te van abriendo puertas, pero bueno, creo que generar ecosistema, tanto con instituciones como con emprendedores, eh, es clave, digamos, para bueno, llegar a más instituciones y a más fondos. Bien, bien. Pensaba en como tus características personales y este podcast se llama Mindset Emprendedor. ¿Cómo crees que es tu mindset emprendedor que te trajo hasta acá? A ver, buena pregunta. Yo creo que gran parte de mi mindset tiene mucho que ver con la ciencia, con la tecnología y demás, pero otra gran parte tiene mucho que ver, digamos, con, bueno, con esta actitud, esta proactividad de querer cambiar el mundo y de, no sé si es la ingenuidad la palabra justa, pero esto de creer que se puede cambiar el mundo. Y que por otro lado, soy como un bicho raro, digamos, en el mundo de la ciencia, porque soy como mucho más del lado negocio, en el sentido de la proactividad, de en qué me fui formando en paralelo a la facultad, y también en, no sé, cuestiones de oratoria, en cuestiones, digamos, de ser extrovertido y cosas así, que quizás no era quizás el perfil para estudiar ciencia, pero no sé si por la Se motivación, por dio. la persistencia o por algo, se me dio la facilidad para poder estudiar eso. Y hoy, con quizás otros tipos de mirada, digamos, como que voy por el mundo queriendo resolver problemas y veo oportunidades de compañía detrás de eso, digamos, más allá de que no sea un emprendedor serial, sino de que quizás lo veo con otros ojos a las cosas que pasan y con un background científico o tecnológico que me permite también entender qué tipo de tecnología se puede usar y qué tan complejo puede ser usar una tecnología o no. Está buenísimo. Bueno, ¿y qué tecnologías estás viendo así nuevas, por decirlo de alguna manera? Y que quieras de repente, bueno, acá se puede hacer algo nuevo o esto aplicarlo a Dipagro. Sí, ahí, o sea, hoy obviamente estoy muy metido en agro por DIP, pero creo que hay una oportunidad enorme de simplificarle la vida al productor agropecuario. Cada vez hay más herramientas para brindarle distintos tipos de servicios. Y ahí parte de lo que vemos en DIP es de poder generar soluciones para que el productor pueda tomar mejores decisiones. O sea, hacia adelante el mundo que se viene, cambio climático, inestabilidad de lo que se te ocurra, es un mundo súper desafiante y no va a alcanzar solo con planificar bien. Vamos a tener que, o los productores van a tener que tener una gama de herramientas que les permita tomar decisiones en base a múltiples escenarios. Y creo que ahí el core de Dipagro, la data que tenemos, la experiencia y todo lo que podemos hacer, le va a permitir tomar mejores decisiones. Hoy, por ejemplo, estamos utilizando todo lo que es agentes para llevarle soluciones a través de WhatsApp al productor, quizás relacionado con las tecnologías que tenemos, pero creemos que es el primer paso. No descartamos que en el corto plazo el productor pueda ir, sacar una foto de lo que quiera y automáticamente generar una solución a medida con IA en el momento que el productor hizo clic en sacar esa foto. Realmente lo que lograron en este tiempo son un ejemplo de innovación en Argentina, en la industria y además en el ecosistema, así que los felicito un montón. Bueno, muchísimas gracias y bueno, a crear un mundo más sustentable. Si te quedaste con ganas de más, te invito a que visites Endeavor Hub, nuestra plataforma donde unificamos toda la información que tenés que saber a la hora de emprender.